Buenas noches, mi nombre es Yolanda Mazabanda, estudiante de Psicología Clínica. Antes de comenzar, quisiera solicitar su consentimiento para la grabación de este video, el cual tiene fines exclusivos académicos. Sí, por supuesto, doy mi consentimiento. Ya. Sea bienvenida. Para comenzar, ¿podría ayudar con su nombre, por favor? Es Montserrat Guarnizo. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la entrevista psicológica en el ámbito clínico, destacando su papel fundamental en la evaluación, el diagnóstico y acompañamiento terapéutico. En este caso vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué tipo de entrevista utiliza con más Claro. frecuencia en su práctica clínica? ¿Estructurada, semiestructurada, libre y por qué? Bueno, como tal, en mi práctica y en mi experiencia clínica me ha ido bastante bien al utilizar la entrevista semiestructurada, porque con esto tengo una base organizada sobre qué puntos debo tratar para obtener la información necesaria, sin que esto se torne como rígido y mecánico, porque muchas veces pareciera como un interrogatorio y a mí la verdad no me gusta que la entrevista se sienta como un interrogatorio en el cual es como yo pregunto y tú simplemente respondes, porque esto como que de cierta forma limita que mi consultante se exprese libremente y por ende no voy a obtener toda la información que necesito. Entonces, con las respuestas a través de la entrevista semiestructurada, a partir de estas respuestas yo puedo abrir nuevas líneas de indagación que tal vez no están en el guión inicial de la entrevista, pero pueden resultar fundamentales para que yo de cierta forma logre comprender la vivencia subjetiva que puede tener el paciente. Y este tipo de entrevista le favorece al proceso diagnóstico, pero también al vínculo terapéutico, porque ya no se siente, como te menciono, similar a un interrogatorio, sino se siente más bien como una conversación. Ya. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera que son las técnicas más importantes para realizar una entrevista clínica efectiva? Bueno, yo creo que es muy importante desde la parte de la preparación, que yo ya tengo una planificación de los ejes temáticos específicos que quiero abordar dentro de la entrevista. Y dentro de mi enfoque siempre como que me baso muchísimo en una comunicación empática. Entonces, para mí es re importante la entonación de voz que vamos a utilizar, porque a través de esta entonación deberíamos poder transmitir calidez, apertura y también contención emocional. De igual manera, otra de las técnicas súper importantes dentro de un proceso de entrevista tiene que ser la escucha activa, donde no solo vamos a recoger la información que el consultante nos esté dando, sino que también a la par se puede ir validando emocionalmente al paciente. Creo que algo igual súper importante vendrían a ser las reformulaciones y los parafraseos, porque con esto no, el paciente va a identificar que nosotros estamos entendiendo lo que nos está refiriendo, lo que nos está diciendo, ¿sí? De igual manera, el pausar también, la pausa puede ser una gran herramienta, una pausa terapéutica, porque va a permitir que exista este espacio para que emerjan significados que pueden ser como más profundos y entonces no ir como completamente de corrido, como que siento que ya se me acaba el tiempo, porque eso también puede meterle presión al paciente. Y creo que algo súper importante dentro de las técnicas también va a ser la observación de las conductas no verbales de tu consultante, porque esto te va a aportar bastante información sobre cómo se está encontrando emocionalmente, si es que existe tal vez alguna incongruencia entre lo que me está diciendo y alguna parte gestual. Recordemos como que el primer axioma de la comunicación, que es que no se puede no comunicarse, entonces como que tiene que haber congruencia entre lo que dice y cómo lo expresa. Claro. Entonces, desde mi enfoque, estas técnicas permiten no solo recoger datos, sino también establecer una conexión con tu paciente. Ya. ¿Cómo logra establecer un buen rapport con el paciente durante la entrevista? Bueno, para establecer un buen rapport, Ujú. me gusta evitar ir directamente a las preguntas, como que medio llega el paciente y decirle, bueno, siéntese, le voy a entrevistar, no nada que ver. Creo que primero trato de que se genere un clima cálido y relajado de cierta forma.
me gusta hacer comentarios simples y bastante humanos, como que súper cotidianos. Por ejemplo, a veces sobre el clima en esta temporada que estamos con bastante frío, cuando llega un Ujú. paciente y le digo como que estoy que me congelo, como que debería tener aquí una cobija, cómo vives tú los fríos, este tipo de cosas, o tal vez algún detalle sobre cómo va vestido, por ejemplo, hoy me encanta tu camiseta, dónde la compraste, o por ejemplo, si viene maquillado, es como que me encanta ese maquillaje, me encanta el tono de tu labial, o los accesorios de esta manera es como que de cierta forma le halagas y ya le haces sentir en confianza, sí, porque muchas veces, aunque no lo creamos, como que a lo largo del día no recibimos muchos cumplidos, entonces esto puede generar como que ese foco de, se está fijando en algo como de mí que me costó, por ejemplo, arreglarme y eso, entonces Claro, como esto que permite le abrir como que un transmitimos espacio de miedo conversación también. más cercano y le relaja. Ajá, porque igual recordemos que si estoy yendo a una sesión psicológica, psicoterapéutica, que implica que va a existir como una entrevista, de cierta manera va a haber una tensión inicial, porque a veces el paciente viene con esa ansiedad anticipatoria, ¿no? Por la idea de que me van a evaluar o qué va a Sí. decir, me van a analizar. Entonces, También a mí puede me sirve decir que mucho se le puede mostrar. juzgar, algo así, con ese temor Exacto, también. entonces, Ajá. ajá, la mayoría de personas, de hecho, no puedo decir que 100%, pero la mayoría de personas si viene con esa ansiedad anticipatoria. Entonces, a mí me funciona, ¿no? Entonces, esto ayuda a que se genere este vínculo y que se comience a construir desde el primer contacto. Si ya se siente relajado, entonces, obviamente ya vas a ver la dinámica que se va a llevar dentro de la entrevista, ¿sí? Entonces, eso baja bastante la atención del paciente. Claro, nos ayuda mucho también a nosotros. Bastante. Ujú. Ya, vamos a continuar. ¿Cuál es el instrumento de recolección de información que más utiliza en sus prácticas clínicas? Bueno, como tal, utilizo mi entrevista semi-estructurada y de igual manera tengo mi modelo de historia clínica, que de hecho basado en mi modelo de historia clínica voy sacando las preguntas para la entrevista. De igual manera, utilizo bastante cuestionarios psicométricos, pero después de haber ya obtenido información y haberme generado como una hipótesis diagnóstica, ¿no? Porque, a ver, algo que siempre digo y considero es que si en la sesión inicial tú vas a ocupar cuestionarios realmente no sabes por qué los estarías ocupando. Porque no es que chuta de una y ya sé que tiene depresión o esto, entonces voy a descartarlo, porque por lo general en la primera sesión el paciente lo que quiere es abrirse, si quiere abrirse y quiere comentarte lo que está atravesando. Entonces, ¿qué tal si tú le bombardeas con cuestionarios ese día y le preguntan cómo te fue con la psicóloga? Me tomo unos test y es como que, pero dejas la parte sintomatológica o cosas que a veces también pueden ser importantes y que te pueden brindar esa información de lado, ¿sí? Entonces, como que los cuestionarios van ya en una segunda, tercera o cuarta sesión, cuando ya voy como que encajando las piezas y que me ayuden a llegar como que a la parte del diagnóstico. Pero para mí la entrevista y sobre todo la comunicación en general va a ser una herramienta central, porque me permite captar no solo el contenido verbal, sino también emociones, gestos y matices para comprenderle un poco más al caso. ¿Cuál es el instrumento que recolecta información que más utiliza en sus prácticas? Como tal, como te mencionaba, es la entrevista clínica y la historia clínica, ¿sí? Entonces, a través de esto, yo recolecto la información para posterior que yo ya me genere una impresión diagnóstica, poder aplicar cuestionarios psicométricos que me ayuden a validar esa hipótesis. Tal vez nos podría dar un ejemplo de ambas. Claro, como tal, te menciono sobre la historia clínica, en la cual yo a través del tiempo y de mi práctica he generado mi propio modelo de historia clínica, en la cual tengo un orden específico para los factores que voy a recolectar. Entonces, lo principal son, primero, los datos de filiación. Sí. Después, me gusta mucho saber si es que existe como una red de apoyo. Entonces, con quién vive el paciente, qué tipo de relación tiene con su familia, a qué personas puede acudir cuando necesita ayuda, si es que existen antecedentes en su familia de personas que han asistido al psicólogo, tal vez al psiquiatra, también si es que mi paciente ha asistido, también antecedentes médicos. Y ahí le pregunto qué es lo que le trajo acá el día de hoy. Entonces ahí ya comienza la situación. Entonces, por ejemplo, si comienza a presentar, digamos, me he sentido triste desde hace unas 2 semanas, 3 semanas, ya no tengo ganas de comer, no estoy haciendo mis actividades, como que para mí se me prende el foco y está tal vez con anedonia ya, entonces como la pérdida del placer de las actividades que antes realizaba, ¿no? Y digo, podría ser un
posible cuadro depresivo. Pero ahí voy indagando más con las preguntas, como te digo, ahí no me cierro como que en una entrevista totalmente estructurada, entonces comienzo a preguntar más. Y ahí sí me da la idea de cómo puede estar atravesando un cuadro depresivo. Por ende, en la siguiente sesión voy a tomarle un test de depresión. Entonces, por ejemplo, puede ser un inventario de depresión de Beck, ¿ya? Aunque uno de los instrumentos que yo más utilizo en la parte clínica como tal es un inventario de Million, ¿ya? Me gusta muchísimo porque aborda aspectos de personalidad, pero también cuestiones clínicas como lo son ansiedad, depresión. Entonces podría decir que es un test bastante completo. Ya. ¿Y qué tipo de información considera que es más relevante como en una primera entrevista cuando se le realiza? Bueno, justamente lo que te mencionaba, ¿no? Pero siempre va a depender muchísimo del motivo de consulta. Pero como estamos hablando del ámbito clínico y sobre todo en lo que yo tengo mayor experiencia es el ámbito clínico y psicoterapéutico como tal, para mí es muy importante recolectar los datos de filiación y el contexto familiar, obviamente, el motivo de consulta, en qué momento inicia la problemática que el paciente me está comentando, cuándo inicia, cómo ha evolucionado, cómo ha tratado de solucionarlo si es que ha sucedido antes, de igual manera en antecedentes personales y familiares, pueden ser psicológicos, también médicos, súper importante la parte médica, ¿no? Y también el estilo de vida que lleva mi paciente, a qué se dedica, por ejemplo, está estudiando. Entonces, ¿de qué manera le está afectando el problema en los estudios o en las otras áreas de la vida? Sí. Entonces, también eso es importante identificar la red de apoyo siempre. Ya. Y de que en una entrevista clínica le permite llegar el diagnóstico adecuado. Sí, la entrevista clínica para mí es una de las primeras pistas diagnósticas, ¿sí? Lo que te permite generarte las hipótesis, porque a través del relato que te da el consultante como tal, puedes detectar los síntomas y los signos, los conflictos que existen, las dinámicas que tiene con las personas de su alrededor y también las áreas que se han ido deteriorando del funcionamiento, por ejemplo, el área social, el área académica, digamos, está tan triste que ya ni siquiera se levanta para irse a la universidad o para irse al trabajo, ¿no? Entonces, esto me permite tener esta impresión diagnóstica preliminar que luego va a ser profundizada con los test psicométricos si es necesario. Entonces, la entrevista como tal es este primer map del territorio clínico de tu paciente, ¿sí? En donde tú vas a vislumbrar las rutas que podrías tomar en el proceso psicoterapéutico. Okay. Durante toda su profesión, ¿ha habido algún conflicto sobre este aspecto? ¿En qué sentido? En, en que usted pueda llegar a un diagnóstico adecuado para mencionarle a su paciente. Bueno, como tal, no es que con la primera entrevista tú ya puedas darle un diagnóstico, ¿no? Imagínate si te dan un diagnóstico en una primera sesión o solo con la toma de un test. Creo que romperías mucho tu ética profesional. Una cosa es que tengas un buen ojo clínico y puedas tener la impresión diagnóstica, ¿no? Pero no necesariamente. Creo que algo re importante que hay que entender en la práctica es que, claro, que puede existir el motivo de consulta principal, sin embargo, el motivo de consulta es la punta del iceberg y detrás de eso existen muchísimas cosas que a veces se van develando y revelándose con el proceso psicoterapéutico, que al inicio tú puedes creer, si tiene depresión, pero a la final la depresión solo estaba ahí momentáneamente, pero existe un problema más profundo, tal vez en alguna cuestión de personalidad, ¿ya? Entonces, estos rasgos de personalidad son los que le predisponían a que la persona se deprima por algo específico, ¿sí? Entonces, la entrevista inicial no te da el diagnóstico, pero sí te da una guía por más o menos hacia dónde debes caminar para buscar. Entonces, eso. Sí, claro, como lo menciona en la primera entrevista, apenas recopilamos sus datos nomás para poder seguir realizando la Datos, entrevista. el problema actual como tal. Ujú. ¿Cómo incluye la calidad de la información recolectada en el tratamiento psicológico posterior? Bueno, yo considero que la calidad de la información que recolectes es totalmente determinante, porque una evaluación, si solo se da de forma superficial o tal vez sesgada, puede llevarte a un diagnóstico equivocado. Imagínate darle un diagnóstico equivocado a una persona, le estás dando una etiqueta de por vida técnicamente, porque la persona se va a quedar con el diagnóstico que le diste y a la vez va a afectar
elección que tú tomes de tratamiento, sí. Porque qué tal si le diagnosticas, no sé, un trastorno obsesivo compulsivo cuando la persona tenía autismo, por ejemplo, porque muchas veces se tiende a confundir por los rasgos rígidos que existen, ¿no? Entonces, no voy a elegir la ruta adecuada para el tratamiento. En cambio, cuando tú puedes recolectar buenos datos, esto te va a permitir diseñar un plan terapéutico ajustado a la realidad específica del paciente, ¿no? Entonces, con todos los recursos que tenga a la mano y las necesidades, lo que obviamente va a facilitar que exista una intervención más eficaz y obviamente también empática. Ok, sobre la pregunta que le acabé de mencionar, ¿nos podría relatar más a fondo Sí que quisieras que te relate más a fondo. sobre los tratamientos psicológicos que mencionas anteriormente? Ajá, ¿qué tratamiento en específico quisieras que te mencione? Porque obviamente va a depender muchísimo del caso, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi práctica clínica como tal, yo ocupo muchísimo terapias de tercera generación, sí. Cada psicólogo obviamente tiene su estilo de trabajo, ¿no? Y su corriente o técnicas específicas que utiliza. Entonces, en mi caso, como te menciono, yo ocupo mucho terapias de tercera generación, sobre todo mucho dialéctica conductual, que la aplico muchísimo cuando me aparecen casos, sobre todo de eh, rasgos límites de personalidad, personas con varios intentos autolíticos, trastornos de alimentación. O de igual manera también ocupo bastante terapia de aceptación y compromiso, sobre todo para personas que tienden a tener como que muchísimo miedo hacia lo que va a suceder. Como que me funciona mucho con las personas con ansiedad, porque ayuda como que a la parte de la aceptación de la incertidumbre y muchas veces, por ejemplo, nos enfocamos tanto en querer cambiar el pensamiento de la persona, las ideas irracionales, por ejemplo, que están. Y por querer cambiar esas ideas irracionales, termina como que pensándolas más, ¿no? Entonces, desde la Ujú. terapia de aceptación y compromiso, lo que me invita como tal es a aceptar que están esas ideas ahí, que no puedo cambiarlas, pero identificarlas como eso, como ideas, como pensamientos y que no son más que eso, o sea, no son una realidad en específico, ¿sí? Entonces, siempre va a depender muchísimo del diagnóstico específico y también entender que no todas las personas necesariamente tienen un trastorno o deben tener un diagnóstico psicológico, ¿sí? Tal vez pueden estar experimentando un momento complicado en su vida y que obviamente van a reaccionar de la manera no más adaptativa posible, pero no por eso tienen un trastorno en específico, ¿sí? Entonces, ahí va a depender muchísimo de mi práctica, mi experiencia clínica y sobre todo lo que yo vaya como que investigando y que sepa que puede ser efectivo dentro del tratamiento de la persona, porque igual creo que esa es la parte re linda de la psicología, re linda y re complicada a la vez, en Sí, que no todas las personas son iguales, ¿no? Entonces puede que el tratamiento que yo quiera para mi paciente sea 99% efectivo y por eso lo quiero utilizar porque es 99% efectivo en las personas, pero ¿qué tal si mi paciente pertenece al 1%? Entonces yo tengo que ir como adaptando las cosas, ¿no? Entonces creo que también uno de los aspectos fundamentales que dentro de la práctica clínica yo debo evaluar es la personalidad, porque obviamente los rasgos de personalidad también van a influir en la adherencia al tratamiento o el tipo de tratamiento que yo deba elegir para mi paciente. claro. Ya. Uh ¿Qué -huh. nos recomienda, qué recomendaciones daría a los futuros psicólogos clínicos para mejorar sus habilidades en entrevistas y recolección de datos? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas es que definas tu estilo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que te comentaba al comienzo, ¿no? Si tú de una vas y le comienzas a generar preguntas, el paciente se va a sentir bastante invadido, ¿sí? Entonces, de hecho, me ha pasado en casos en los que he tenido que ser tutora de prácticas preprofesionales y en las cuales le he estado enseñando a mis pasantes el cómo recolectar información y después hemos tenido como algún caso de simulación, digo, chuta, si yo fuera tu paciente me voy a sentir totalmente invadido, porque siento que me invades de preguntas y no me das como una retroalimentación de mis respuestas, y es como que simplemente me preguntas como, ¿cómo te sientes? Y yo digo, bien, como que, bueno, y esto. Entonces, como que pasa, si es como que no le das importancia a la respuesta que te estoy dando. Por eso a mí me encanta como poder retroalimentar las respuestas de mis pacientes para que se sientan escuchados, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso, definir tu estilo, es porque mi estilo es así. Entonces, digamos, yo en general soy una persona bastante abierta, extrovertida, y que tiendo a ser bastante bromista. Entonces, eso es algo que yo no limito en la parte terapéutica. O sea, obviamente,
poniendo los límites que existen, ¿no? Pero es algo como que no dejo que se vaya de mí, o sea, mantengo mi esencia dentro de mi práctica clínica y creo que eso es algo que me ha ayudado a sentirme bastante cercana a mis pacientes y que ellos se sientan cómodos también para poder comentarme la información. Entonces creo que es eso, como que el poder definir tu estilo y no entrar mucho como que en el lado de no, es que yo debo estar aquí como que 100% profesional, no sé, o sea, no me gustaría hacer una comparación con los médicos, pero por ejemplo, cuando tú vas donde un doctor y simplemente te comienza a preguntar, es como un poco feo, ¿no? Porque es como, Sí, yo le se quiero siente, comentar algo más, pero se como que queda, se existe esa siente paja, incómodo entonces no es cuando algo que quisiera que me pregunta. Ujú. exacto. Entonces, primero como que definir tu estilo. Y creo que algo re importante para aprender es practicar. Entonces, que logres practicar esa presencia plena y escuchar, no solo con los oídos, sino más bien también con la mirada, lo que te comentaba sobre muchas veces el lenguaje no verbal que el paciente puede estar teniendo. Y entraría aquí como una frase cliché, pero para mí también sería necesario que se escuche con el corazón, porque hay que recordar que estamos tratando con seres humanos, sí. Entonces nosotros no conocemos toda la realidad y todas las vivencias que nuestro paciente está atravesando. Y para que hayas llegado a ir donde el psicólogo quiere decir que está atravesando circunstancias bastante complicadas. Entonces, si nos ponemos nosotros en una actitud reticente o como de yo soy aquí quien tiene absoluto conocimiento y todo, vas a generar muchísima resistencia por parte de tu paciente. Entonces, creo que también debemos evitar muchísimo los juicios prematuros. Porque como te menciono, cada historia va a tener matices que necesitan tiempo para irse revelando. No puedo esperar que de buenas a primeras mi paciente me cuente todo. Sí, hay pacientes que se sueltan de una, pero hay pacientes a los que es necesario, créeme, sacarles con cuchara las cosas, que es súper, súper complicado, pero ahí también debe entrar como que el trabajo interno que tú tienes de no frustrarte porque no puedes obtener la información, sino más bien ver de qué forma podrías hacerlo. Entonces, para lo cual yo también recomiendo que como tal se pueda tener experiencias previas en el sentido de que tú asistas donde el psicólogo, porque de esa forma ya sabes cómo va a obtener información. Entonces, no que vayas a copiarle a tu psicólogo, obviamente, pero ya vas a ver más o menos las herramientas que utiliza y de qué forma podrías aplicarla en tu práctica clínica. De hecho, es algo que a mí me sirvió bastante porque yo asistía, o sea, tenía el proceso terapéutico más allá de lo que nos solicitaban dentro de la universidad, que sí es necesario, pero también porque atravesaba algunos problemas, ¿no? Entonces, creo que reconocerme como ser humano que también puede atravesar problemas y el buscar ayuda me ayuda muchísimo a ver esta parte como de los diferentes estilos que tienen los psicólogos, ¿no? Y como ir recolectando lo que digo, esto va conmigo, me resuena y creo que podría servir. Entonces, sí, ayuda bastante. Creo que de igual manera otra recomendación que podría darles es que se formulen hipótesis abiertas, ¿no? Entonces la hipótesis tiene que ser comprobada, es solo como una suposición, pero esta hipótesis es como que debe mantenerse flexible para que en un punto pueda modificarse, porque como te digo, al comienzo puede parecerme que es un trastorno obsesivo compulsivo, pero resultó ser autismo, entonces yo debo estar abierta a que esto pueda como que cambiarse, ¿no? Y de igual manera, creo que aprender a leer lo no dicho, o sea, ¿de qué forma? Que a veces el silencio o una expresión facial te dice más que mil palabras. Entonces le preguntas por algo y el paciente solo baja la mirada. O no sé, tú notas algo y es como que aquí hay algo. Pero no decirle, ahí pasa algo porque te pusiste así, no, sino como que tal vez noto que esta pregunta te hizo incomodar. Si tú no estás lista para hablar del tema, está bien, me lo contarás cuando tengas la confianza necesaria. O si quieres comentármelo ahora, estoy aquí para escucharte. O sea, siempre validando, ¿no?, lo que el paciente está sintiendo. Y creo que mi mayor recomendación es que se humanice el proceso de entrevista. Sí, recuerda que cada persona que se sienta al frente tuyo está contándonos la historia. Sí, la historia y se está poniendo vulnerable. Entonces, la técnica como tal es importante, pero el vínculo y la confianza que tú logras generar con tu paciente, eso es invaluable y nadie va a poder sustituir eso. Gracias. Gracias por toda la información que nos Ambos. has brindado. Eso es todo.